Oigan, qué Dios tan poderoso tenemos, ¿eh? Que no se le sale nada de control, nada. Esté pasando lo que esté pasando, Dios tiene todo en control. Es el poderoso Dios de Israel. Oigan, que ha estado por toda la eternidad. Miren, continuando con la serie de sermones sobre el ánimo es lo que cuenta. Porque si tenemos ánimo, va a haber de todo. Si tenemos desánimo, estamos terminados, de nada sirve, ¿ok? Entonces vamos continuando con esta serie de sermones. Vamos a ir a Isaías, donde nos habla de bastante ánimo. Isaías capítulo 40, Isaías 40, que voy a comenzar a leer en el versículo 27 de Isaías. Dice la palabra de Dios, dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Yahvé, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Hagan el favor de sentarse. Qué maravilloso oír la palabra de Dios hoy en unión de una iglesia universalmente que se congrega en cada confín de la tierra. Y digo que en cada confín porque donde quiera hay cristianos. Aún en los países budistas, musulmanes, hay cristiano que se mueve y se reúne los domingos, especialmente para darle gloria a aquel que los creó. Miren aquí Isaías, para entender mejor, tener un poquito mejor la idea y el panorama y ubicarnos más en las escrituras y para entenderlas. El profeta Isaías es al que se le llama, podemos decir, el papá de los profetas. No se le dice así, ¿verdad? Pero es el grande, el profeta grande de los profetas. Es de los profetas mayores, Isaías. Él vive en un tiempo muy crítico, vive en un tiempo muy caótico, donde la vida espiritual estaba en los suelos, estaba en bancarrota. De hecho, estaban los asirios pronto a caerles, el reino asirio, que en ese tiempo era cuando se levantaban aquellos reinos y conquistaban. Europa todavía estaba dormida, todavía no pensaban en conquista, o si pensaban no podían. Para ubicarnos poquito, Isaías vive como aproximadamente unos 700 años de Cristo, antes de Cristo. La semana pasada hablé sobre Josué, cuando Moisés le encomienda que sea fuerte, que sea valiente, que no se desanime porque va a ir a conquistar la tierra prometida. Pero en el camino pues tiene que ir venciendo a pueblos guerreros, valientes. Josué se ubica como en el año 1400 antes de Cristo. Pero fíjense que la palabra de Dios todavía está viva, sigue en vigencia con ese poder que se lleva todo a su paso. Quiere decir que de Josué a Isaías son aproximadamente 700 años. Y de Isaías a Cristo son otros 700. De ahí para acá pues son 2000 años. Y fíjense cómo la palabra de Dios sigue en vigencia, cómo esa palabra de Dios que cambió la vida, animó la vida de estos grandes hombres, nos ha animado a nosotros.
que no éramos pueblo de Israel, éramos de los gentiles, pero en Abraham fuimos bendecidos, en Abraham, que es el padre de la fe. Entonces ahí tenemos al profeta Isaías, en qué ambiente habló, dijo estas palabras en aquel tiempo, cuando se habían olvidado de Dios la mayoría, y está pronto por caer el reino asirio que los iba a dominar. Y él sigue hablando porque los hijos de Dios nunca deben de parar de hablar de Dios. El cristiano jamás debe de parar, jamás. Pero yo me pongo a ver algo interesante, que cada nación, el pueblo de Dios y cada nación, cada parte del mundo lleva su curso, camina y vive. En ese mismo tiempo, cuando Isaías habla estas palabras, Roma apenas estaba fundando. Roma, la grande Roma. En Grecia se celebraban las primeras Olimpiadas, ya son viejas, las primeras Olimpiadas. Cada quien llevaba su curso y es interesante conocer, saber sobre todo esto, porque nos ubicamos más y nos damos cuenta de las palabras que está hablando aquí Dios por medio de Isaías. Porque aquí el pueblo se estaba quejando. Es bien interesante mirar, a veces nos vamos como de cabeza. Estaban viviendo mal, aquel pueblo estaba pecando. Sus sacerdotes habían abandonado sus costumbres. Sus mujeres igualmente dejaban la casa y se iban para los placeres. Iban y quemaban incienso a otros dioses, a otras deidades. Y todavía se quejan cuando Isaías les habla. Todavía se quejan. Y fíjense que el que llora, el que se queja siempre se está quejando. Nunca está contento con Dios. Y aun cuando, pero no es culpa de Dios. Es culpa del hombre porque no le hace caso. Si Él te enseña el camino, si Él te pone el camino y tú volteas la vista, no haces caso, pues te va a ir de la patada, hablando vulgarmente. Y es lo que decía aquel pueblo, decía, Dios le dijo, ¿andas diciendo que mi camino está escondido? No. Cuando no creemos, como que el camino se esconde. Dios no te va a hacer caso. Decíamos por allá en mi tierra, ¿quién eres o qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Entonces dice, y mi camino está escondido, dice Yahvé. Y de mi Dios pasó mi juicio. Y hasta llora. El que no está obedeciendo hasta llora, más anda lloriqueando. Que siempre le va de la patada. Dios no le ama, Dios no le escucha. ¿Se han oído por ahí? Yo he oído muchas veces. Gracias a Dios que no he sido chillón. En ciertas veces sí, pero en diferente manera. Y lo dice. Y fíjense aquí lo interesante. Aquí se está quejando el pueblo. Estamos hablando sobre ánimo. El ánimo es lo que cuenta. Estamos hablando sobre ánimo, ¿verdad? Y aquí pues Dios les está levantando el ánimo a aquel pueblo. Y luego les dice para darles una cátedra, ¿verdad? Como se la dio a Job. Que Job ya estaba también lloriqueando. Ya cuando Dios le muestra, le dice, oye, tú estabas ahí cuando crea al cuervo y esto y las demás cosas. Y pues se queda pasmado Job porque no sabía ni papa de Dios. Y de igual manera aquí le dice el pueblo, le dice Dios, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé? Él existe por siempre. ¿Por qué cuestionaba el pueblo la fidelidad de Dios cuando Él es el que se está alejando de Él? ¿Por qué cuestionamos hoy en día la veracidad de Dios, su ternura, sus promesas, cuando los que nos alejamos, los que nos creemos somos nosotros?
Eso es cierto. Queremos lo mejor, pero no nos ponemos enfrente. Y le dicen que no has oído que Yahvé, el cual creó los confines de la tierra, aquel que llevó a cabo la fundación de Roma, las primeras Olimpiadas de Grecia. Ay, no tiene nada que ver Dios ahí. En sí Dios tiene todo en control. Tiene todo en control. Nomás estoy diciendo parrafitos de la historia. Y luego le dice, no es como tú, no soy como tú. Yo no desfallezco. En sus promesas, en lo que es, en sus estatutos, en cómo es. Él no desfallece. Él va a ser así porque Él lo es. Él es bueno. Él es bueno. Dice, no se fatiga con cansancio como tú, le está diciendo al pueblo. A veces no hallamos la puerta, pero no la hallamos porque no miramos hacia adelante. Dice, no, si ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cómo podremos comprender? Fíjense cómo Dios tan versátil, el omnisciente, el omnipresente, que está mirando al niño que nace en la India, por decirlo así, y está mirando al nativo acá de Oaxaca, México, por decirlo así, que anda en los montes. Mira a los chinitos que andan ahí en la muralla china. Puede mirar aquí en los Estados Unidos a los esquimales en Alaska. Hombre, es un poderoso Dios. Él no desfallece, ni se fatiga. Dice, ¿quién va a poder entender ese entendimiento? Entonces, el pueblo nunca debió cuestionar a Dios porque le iba a ir peor. No cuestiones a Dios. Más bien, entra en el entendimiento de Él para que puedas comprender los caminos de Él. Y que Él te revele algo. Porque de que nos revela, nos va a revelar, porque tenemos a un Dios poderoso. Lo dijo el cantito, tenemos un Dios poderoso. Ah, entonces, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Todo va a pasar. Pues nada de eso nos tumba, ni nos desanima. Lo que va a pasar, va a pasar. Y tiene que llegar a su cenit, tiene que llegar. Pero, ¿qué? Si tenemos de nuestro lado al poderoso Señor, al que tiene todo en control. Ay, que mira lo que está pasando. ¿Y qué? ¿Y qué? Lo único que puede pasar es que nos maten. Es todo. Pero el alma no nos la tocan, por favor. Tenemos a un poderoso Señor, grandísimo, que ni lo comprendemos, más que lo que se nos ha revelado. Y si su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso no cuestiones nunca a Dios. Si te va mal, mírate porque te está yendo mal, porque no has hecho caso. No has orado, no has hablado. La otra serie de sermones fue sobre hablar con Dios, hablando con Dios. Tener un claro entendimiento. Ahora, ya que conoces a Dios, ahora que ya no haya desánimo, sino que haya ánimo, es lo que estamos predicando hoy. Y luego le dice, bueno, no hay quien lo entienda, no hay quien alcance el entendimiento de Dios. Y sigue en el 29 y dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Qué quiere decir? Que no solamente te levanta, sino que te da esfuerzo. ¿Qué quiere decir? No solamente te levanta, sino te da más fuerzas para que te esfuerces, para que camines la otra milla, el otro kilómetro. Es lo que dice. Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste cansado? Si ayer. Pues entonces está bárbaro eso. Y no estoy hablando de cansancio físico, porque cansancio físico todo lo tenemos. Hablo del cansancio espiritual. Ay, a mí me da mucho gusto que yo no me canso desde hace, ¿cuándo me tocó Dios? El 75 comenzó, 1975. El 76 cuando me derretí ante el Señor.
Sí, sí. Y ahí me agarró y ya jamás me he sentido cansado. Eso lo dejo al que no practica ejercicio. Y digo espiritual, espiritual. Pero fíjense que si das fuerza al cansado, aún que estés viejo, Dios te da fuerza. Yo lo he comprobado. Voy con el doctor y me dicen, señor Francisco, todavía usted puede comer solo. Que no me como, que no me como. Le dije, ando todavía podando mis árboles, no solamente de la casa, sino también de la iglesia. Ando con mis serruchos, subiéndome y cayéndome como los gatos, porque me he caído varias veces, de 8 pies y de espalda. Y gracias a Dios no me he quebrado, no me he quebrado. Y fíjate que es una anécdota que hace como 8 años íbamos subiendo las escaleras de aquí de la iglesia para arriba, donde está el campo de soccer. Iba conmigo un hermano que tiene como 15 años menos que yo, pero eso fue hace como 7, 8 años o 10. Llegamos a la esquina porque son 30 escalones, me los sé de memoria porque los subo y los bajo y los cuento. Así me gusta hacer. Subimos los 30 escalones y cuando llegamos ahí, pues yo estaba fresco como una lechuga. Y el otro hermano no está aquí, pues estoy hablando de él, no se quedan. Entonces llegó. Le dije, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Es que tengo la presión bien alta. Andaba bien subido. Y yo me puse, dije, qué bueno eres, señora. Qué bueno eres, señora. Mira, tú nos rejuveneces. Tú nos das fuerza. Y por eso este sermón, el ánimo es lo que cuenta. Porque puede que tengas muchos años menos, pero a veces estás terminado ya. Estás terminado. Hay gente bien joven que está terminada, se siente cansada, ya sin ánimo de nada. Ya no es para que lo reciclen. De veras. Y dice, Él da fuerza al cansado, das fuerza al cansado. Dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Créanlo que si no estuviéramos con Dios ya nos hubiéramos dado, yo creo. Ahí abandonados. Dijo, quiero crecer para ver, estar sentado en una mecedora y mirar a mis nietos crecer. Terminado ahí. Lo que pasa es que a veces el pobre ni nietos tiene o no tuvo. Entonces cansó antes de tiempo. Fíjense que de veras Dios aquí le está hablando muy fuerte al pueblo de Israel y aquel no lo entendía. Ya casi les pisaban los talones, ya casi se oían el movimiento de los caballos, casi llegándoles, en la que iban a matar infinidad de aquella pobre gente. Y digo pobres porque no entendían. Iban a abusar de sus mujeres, iban a matar a sus niños, se iban a comer a sus niños por el hambre durante el sitio. Era muy duro lo que les esperaba, pero Dios les está diciendo, ya paren, ya dejen de cuestionarme, porque yo soy y sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo, dijo el Señor. Y sí, míralo y compréndelo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿De dónde nos viene la fuerza, mis hermanos? El entusiasmo, ¿de dónde nos viene? Pues yo he sido siempre bien alegre. Siempre, desde que estaba joven. La diferencia es que Dios me lo transformó en una alegría pues más sana, por supuesto. Más sana. Porque antes necesitábamos de otras cosas, ¿no? Para andar alegres. Pero se nos quitaba al otro día o al momento. Se nos quitaba. Y lo dice aquí, dice el profeta, dice los muchachos se fatigan. Lo que dice ese relato, ¿no? Jóvenes se cansan y flaquean. Dijo uno, están anémicos. Se cansan los jóvenes, flaquean y caen. Y lo más aquí, los Estados Unidos que comen pura hamburguesa. Hot dog. Mejor comer tortilla. No estoy hablando sobre eso, ¿verdad? Nada más poquito.
Una tortilla con frijoles, un poquito de chile para estar fuertes. Eso nada más es. No tienen que hacer eso, ¿verdad? Ni hamburguesa, ni tacos, nada de eso. Nomás estoy dándole poquita pimienta a lo que estoy hablando. Dice, en otra palabra está diciendo, no porque está joven el muchacho o está joven la persona, lo puede todo. No, porque hay gente que está joven y ya está cansada. Ya no da la otra milla, el kilómetro. La fuerza nos viene de Dios. Sí, por supuesto. Si no, ya hubiéramos caído, hubiéramos flaqueado. Ya estuviéramos tirados, abandonados. Ya no estuviéramos aquí. Y dice, pero, oigan, mira, aquí va para los que obedecen, para los que esperan en Dios, los que dicen, ¿sabes de qué, Señor? Que se haga tu voluntad y no tengo miedo de nada y te voy a seguir, pase lo que pase, pero bendíceme, Señor. ¿Cómo no vamos a decirlo, mis hermanos? Yo me río y todo, y cuando estoy predicando, tengo mis límites. Pero aquí cuando dice, ¿verdad?, que le da esfuerzo al cansado. ¿Ustedes han estado cansados alguna vez? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Había momentos en mi vida que yo estaba hasta el tope. Decíamos allá en mi tierra hasta el gogote. Decía la raza, ya no quiero más sopa. Ya estaba hasta aquí. Me sentía cansado. Cansado del pecado, mejor dicho. Le valía a uno. Andaba uno de vago donde quiera, en el estado, en la República Mexicana. Cansados. Buscaba la quietud. Porque miraba gente feliz y yo no lo era. Y me iba lejos con el fin de perderme. Cansado y muy joven. 17 años y ya cansado. ¡Qué tremendo! Pero las fuerzas me venían para andar en el vicio y en todo aquello. Puedo comprender lo que está diciendo el Señor mucho aquí, porque Dios me dio las fuerzas para venir a Él. Me tocó. Por eso puedo comprender todo esto aquí. Porque lo que yo jamás esperaba, lo he obtenido. Supe esperar en el Señor, dice aquí. Pero los que esperan en Yahvé, oigan, tendrán nuevas fuerzas. Ya no te la va a dar la cocaína, la marihuana, el alcohol. Como dijo aquel, me pone muy high. Dice, no, los que esperamos en el Señor, en Yahvé, y se van a tener nuevas fuerzas y les va a venir de lo alto. Nuevas fuerzas, nuevas que nadie ni nada te puede quitar. ¿Por qué creen a los mártires durante la historia de la iglesia? La iglesia, los amados de Cristo que fueron muertos, ejecutados por seguir a Cristo. ¿De dónde le venían la fuerza a aquella gente? ¿De dónde? Pues de Dios. Y es la misma fuerza que nos guía hoy en día. Por eso terqueamos y estamos terqueando y no terqueando malamente, pero siguiendo a Dios, porque hemos conocido la fuente de la vida. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Dice, pero los que esperan en Yahvé y se tendrán nuevas fuerzas, nuevas. Levantarán alas como las águilas. ¿Cómo ven? El ánimo es lo que cuenta. No, pues que no puedo volar. Pues vas a volar, chiquitito, vas a volar. Y se levantarán alas como las águilas. ¿Se han visto las águilas, verdad? ¿Cómo vuelan? ¡Ah, qué tremendo! Dice, corre. Oh, ¿y qué dicen de las águilas? Que eso se burlan de la temperatura, del weather, de lo climático. Dicen que maravillosamente van volando, ¿verdad? Está la tormenta, ellas se suben arriba de la tormenta. Y están viendo para abajo y se ríen de lo que está pasando allá abajo. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán.
Caminarán y no se fatigarán. Así es la vida en Cristo, mis hermanos. Era la vida que estaba mostrándoles Dios a aquel pueblo. Quería darle fuerzas y ánimos porque lo que venía era muy duro para ellos. Pues les estaba diciendo que Él sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado, su amor es eterno y no se cansa de amar, no se cansa. Ese amor nos derrite, mis hermanos, nos vuelca hacia Él porque nos ama cuando no lo merecemos. Miren todo lo que está pasando hoy en día. La gente descansa en su poderío. Descansa en su palabrería, podríamos decirlo. Pero de allá venimos. De allá venimos. Ahorita no es nada seguro. Dios nos está bendiciendo y nos quiere llenar más de ánimos. Porque sí. Ya no esperamos. Puede que sí hay días tranquilos, pero ya no esperamos cosas tranquilas. Yo pienso que estamos al fin de los tiempos. ¿Cuándo será? No, yo no lo sé. Ni Cristo sabía el día ni el momento. Pero los días no son buenos. Todo lo que está pasando, la gente debería de comprender todo lo que está pasando. Pero no, igualmente que aquel pueblo, no comprenden. No comprenden. Ahorita la gente está renegando de Dios. Confían en su poderío. Les quitas eso y son los pobres infelices. No son nada. Cuidado, porque estamos menospreciando a Dios, la bondad de Dios. Decía papá cuando estaba muriéndose, hijo, dijo, el cristianismo lo ha tenido la gente como una tontería. Dice, pero mira, hasta el día de hoy todavía se habla de ellos. Se le venían las palabras que había leído en la Biblia a papá. Cuando las leía. Está muy dura la cosa, muchos te están menospreciando ahorita mucho a Dios. No le dan su lugar. No le dan su lugar, como dice aquí. No saben ni conocen y blasfeman. ¿No oyeron lo que dijo el papucho de Israel? Menospreció a Jesús, lo menospreció. Y digo, pero aquí dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Yahvé y de mi Dios pasó mi juicio? ¿Por qué les va mal a la gente? Porque blasfeman. Lo que no conocen, son ignorantes. Y no hablo contra todo el pueblo de Israel, porque al final en su momento Dios va a bendecir a Israel. Pero no quiere decir que todos los malvados y todos los que están cometiendo mal, nada más porque sí, porque son del pueblo judío, se van a salvar. Por favor, no, eso no va a pasar. Sí, el tipo ofendió a Jesús, lo ofendió feo. Que dijo que el Genghis Khan, el mongol, el que casi conquista el mundo aquel, que era mejor que Jesús. Es algo duro lo que estamos viendo y mucha gente apoya. Cuidado con lo que apoyan. Sí, orar sí, pero ninguna ideología, ni a personas, ni seguirlas. Porque como decíamos antes, tanto peca el que mata como el que le agarra la pata. No, todo lo vemos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y podemos ver todo lo que está pasando. Que Dios los bendiga y que se arrepienta. Porque de cualquier manera, por eso las naciones son golpeadas y castigadas por las malas tiradas de sus gobernantes. Igualmente como un hogar cae de igual manera por las malas tiradas de nosotros. La vida misma de nosotros cae también por no mirar a Dios, por no confiar. Tú eres único. El curso de cada vida, el curso de cada nación, y en su momento lo tuvo. Ahorita es nuestro momento. Vivamos ese momento con gratitud, con entendimiento, con agradecimiento.
El mundo sigue su curso y va a llegar a su cenit, va a llegar. Pero mientras que llega, nosotros démosle gloria a Dios, porque Él es digno de toda alabanza. Sus promesas no se han terminado. Él no se cansa. El que te cansas eres tú. Él no se fatiga. El que te fatigas eres tú. El que desconfía eres tú. Nuestro Señor, que los que están en Él corren, no se cansan, les da fuerzas como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Con eso los dejo, mis hermanos, que Dios los siga bendiciendo bastante. Y como dijo aquel, el que tenga oídos, que oiga. Que mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Tengan ánimo, cobren ánimo. Y Dios los bendiga bastante. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.